presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Aquí empezamos. El presidente de la República y altas autoridades del Estado acudieron este miércoles a la Corte Nacional de Justicia para conocer los primeros resultados de la Mesa Interinstitucional de Seguridad. Plantean varias reformas y normativas para trabajar por la seguridad jurídica y en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Daniela Valencia nos cuenta los pormenores de esta cita. Con un fuerte contingente militar lució este miércoles la Corte Nacional de Justicia, la sede en la que las más altas autoridades del Estado se dieron cita para unir esfuerzos en contra de la delincuencia que aqueja al país. Luego de un mes de trabajo, la Mesa Interinstitucional de Seguridad, con las subcomisiones que la integraron, expuso los primeros resultados, esta vez frente al presidente de la República, Guillermo Lasso. El AMPA pretende debilitar a las instituciones del Estado y romper los vínculos entre ellas a fin de ganar espacios de poder. No podemos permitir que esto suceda. No podemos poner en riesgo el futuro del Ecuador. El presidente reconoció que esta reunión es una muestra de que se puede pensar y actuar en conjunto por el bien del país, pues los principales representantes de los poderes del Estado plantearon varias normativas que llevarán a fortalecer, por ejemplo, el sistema de justicia. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, dijo que ante un desbordamiento de la actividad violenta se debe dotar de herramientas que le permitan al Ecuador combatirla. Una de ellas, la inclusión de la figura de prevaricato para reducir la suspicacia de ciertos jueces. Frente a evidentes y groseros fallos contrarios a derecho, para que los jueces que intervienen en las causas de garantías jurisdiccionales aporten un mayor control. Está listo el proyecto de ley en materia de reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, para que no vuelva a suceder en el país el abuso de ciertas garantías jurisdiccionales. Nombró también el establecer la participación delictiva con una sanción igual a la del autor y mecanismos de intercambio de información con la unidad de análisis financiero. Por su parte, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, se comprometió a que el legislativo trabajará con celeridad cuando lleguen estas propuestas de reformas normativas en los próximos días. Una ya fue presentada el día de ayer respecto de niñez y adolescencia, las otras respecto del COI, Ley Orgánica de Garantías, y otras más las receptaremos y allanaremos el camino. Estas autoridades apuntaron a que las subcomisiones que se desprendieron de la mesa interinstitucional deberán continuar con su labor para lograr crear una política criminal del Estado. Hoy el presidente de la República, Guillermo Lasso, lideró una mesa de seguridad en Esmeraldas. Estuvieron presentes los ministros de Seguridad, comandantes de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. 24 horas después del ataque en el puerto pesquero por parte de la banda delictiva Los Tiguerones, se han realizado más de 75 allanamientos. Además, se logró la captura de alias Coco. El ECU 911 fue el escenario donde se llevó a cabo una reunión de seguridad liderada por el presidente de la República, donde se confirmó la detención de alias Coco, presunto implicado en la masacre armada que dejó 9 fallecidos en el puerto pesquero artesanal de Esmeraldas. En este momento ha sido capturado en Quinindé uno de los delincuentes que participó en el atentado del día de ayer, es alias Coco, quien está siendo en este momento investigado. Además, el presidente indicó que algunos atentados tienen que ver directamente con un grupo organizado que opera en el país. Son dirigidos desde las cárceles y estamos tomando medidas para evitar que esto se vuelva a repetir. El gobierno se hará cargo de los funerales de las personas fallecidas en el ataque del puerto. Actualmente nos estaremos preocupando de los estudios de las hijas de algunos de los fallecidos. Hemos tenido una reunión con el rector de la Universidad Católica, quien ofrece becas y espacios para los estudios de los jóvenes hijos de los fallecidos. Juan Zapata indicó que han desplegado todos sus equipos para reforzar la seguridad en Esmeraldas, pero la prioridad por el momento es capturar a todos los responsables del ataque armado. Llegaron comandos ya de Fuerzas Armadas a fortalecer la plaza de Esmeraldas. Hemos enviado también hacia acá, que van a permanecer acá, equipos tácticos del GIR, del GOE, también investigadores, reforzando esta plaza y sobre todo levantando información. Bueno, a insistir, nuestro objetivo principal es
efectivamente materializar las detenciones. Lazo anunció que este domingo se reunirá en Esmeraldas el Consejo de Seguridad del Estado y el Gabinete Ministerial, donde se tomarán decisiones concretas para de esta manera combatir el espiral de violencia que aqueja a la provincia. Viene el gabinete el lunes para tomar decisiones concretas y responder de inmediato, porque debo decir que desde noviembre para acá he visitado con frecuencia Esmeraldas y todos sus cantones y puedo constatar la ausencia del Estado en la provincia de Esmeraldas. Y mi gobierno ha tomado la decisión de realizar una importante inversión en proyectos de agua potable, alcantarillado, la construcción de algunos cuarteles policiales. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han intensificado los controles en la zona y en todo el país para de esta manera prevenir nuevos hechos de violencia. La masacre en el puerto artesanal de Esmeraldas se ejecutó por agua y tierra. Videos muestran que los pescadores asesinados fueron emboscados. Carlos Acoto tiene los detalles y nos cuenta que el hecho ocurrió a pocos metros de destacamentos militares. Este es el puerto pesquero artesanal de Esmeraldas, escenario del último hecho de sangre que ha generado conmoción. Videos muestran lo sanguinario de este ataque coordinado. Y es que se trató de una emboscada. Un grupo de sujetos armados llega hasta la zona de las bodegas en un taxi. Se bajan de él y con armas largas empiezan a disparar. Otro grupo llega por el río en una embarcación y abre fuego incluso contra quienes en su desesperación se lanzaron al agua. No hubo dónde esconderse. Otra cámara de seguridad registró el instante en que dos pescadores fueron ejecutados cuando intentaban ponerse a buen recaudo en una de las bodegas. El ataque duró casi 2 minutos y antes de retirarse del lugar, uno de los tiradores saca de una mochila lo que pareciera ser un explosivo. Se lo entrega a otro que lo intenta encender. Pero algo los alerta y huyen del lugar. Todo ocurrió en la zona de los muelles. A escasos metros del Comando de Guardacostas de la Armada Nacional. A escasos metros también de la Capitanía de Puerto. Los criminales que se movilizaban en la embarcación pasaron enfrente de estos dos destacamentos al llegar y al irse. Además, un poco más hacia el sur, se ubica el Comando de Operaciones Norte, al pie de una de las pocas rutas terrestres que conecta al puerto pesquero con la ciudad. 9 fueron asesinados por al menos una veintena de sujetos armados, que perpetraron esta masacre en el centro de lo que en esa zona debería ser un triángulo de seguridad. 44 armas de la Policía Nacional fueron robadas en Naranjito, provincia del Guayas. Luis Alfredo Zúñiga informa que Fiscalía investiga el caso y un policía ha sido detenido. El hecho ocurrió en horas de la madrugada. El objetivo, el distrito de policía de Naranjito en Guayas. Lo que se conoce es que los antisociales ingresan por el callejón a un costado de las instalaciones. Logran retirar un aire acondicionado. Es así como inicia el robo. Entraron por la madrugada por la parte del callejón, subieron por el segundo piso y ya pues sacaron un aire acondicionado. Creíamos que estábamos seguros porque vivimos al lado del distrito, pero la verdad no, pues. A través del hueco que quedó en la pared, los antisociales ingresan hasta el rastrillo, que no es otra cosa que la bodega donde se almacenan las armas. Y una vez dentro, sustraen 44 armas de fuego. Con el botín ya listo, se van sin que nadie los viera. El policía que estaba encargado del rastrillo nunca se percató de que el distrito de policía estaba siendo robado, sino que posterior al hecho lo que ve es ya el aire acondicionado removido y se percata del armamento faltante. La Fiscalía informó que ya inició una investigación de oficio e hizo el levantamiento de indicios. La Fiscalía informó además que el policía que se encontraba a cargo del rastrillo ya fue detenido.
Fiscalía realizó también la toma de versiones del personal policial a cargo del armamento. Además, se dispuso la explotación de videos de cámaras de seguridad de calles y avenidas aledañas como esta, que se encuentra frente al distrito. No es la primera vez que le roban armas a la Policía Nacional. En mayo del 2022, la institución informó del hurto de 150 armas de fuego que se almacenaban en el cuartel Modelo de Guayaquil. Los cuerpos de 6 personas privadas de la libertad fueron hallados colgados este miércoles dentro de la penitenciaría de Litoral. Las muertes ocurrieron en el pabellón 5 y según las autoridades se usaron sábanas y prendas de vestir para ahorcar a los internos. El hecho se registró una semana después del enfrentamiento entre reos producido en la cárcel La Roca, que dejó 3 presos muertos. En 2022 se registraron 6 matanzas que en grupo sumaron más de 100 reclusos asesinados. Y el presidente Guillermo Lasso confirmó la salida del secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez. Dijo que en los próximos días nombrará un reemplazo. Karen Aro nos cuenta detalles de la gestión de Ordóñez en 8 meses que estuvo al frente de esta cartera de Estado. Una baja más en el gabinete del presidente Guillermo Lasso en menos de un mes y en medio de una crisis de seguridad en el país. Ha renunciado Diego Ordóñez y en los próximos días tomaremos una decisión sobre su reemplazo. La renuncia al cargo la formalizó Ordóñez mediante esta extensa carta enviada al jefe de Estado. Según lo conversamos, formalizo mi renuncia al cargo de secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado y dejo siempre expresión de mi amistad y afecto a ti. Entre líneas reconoce que el país vive un fenómeno inédito de violencia criminal y delincuencia organizada y se despide. Salgo de gobierno con la certeza de haber avanzado en el logro de los objetivos definidos a la creación de la Secretaría como entidad coordinadora. Queda sin duda pendiente muchísimo por delante. Los ciudadanos reclaman con legitimidad seguridad y sé que esa es la decisión tuya y se avanzará en obtenerla. Deja su cargo en medio de señalamientos a la gestión y los encargos que le hicieron vía decreto 8 meses atrás. Estuvo al frente de la creación de un plan de seguridad cuyos detalles se mantienen hasta ahora en reserva. Se le asignó un presupuesto para seguridad de $3.200 millones, de los que 1.300 se debía destinar a fortalecer la policía. Justificaba así la demora en las compras. Esto no es cuestión de tomar una lista de supermercado y coger lo que se necesita. Se demora, así es cuando queremos hacer las cosas transparentemente. Y sobre el repunte de muertes violentas, extorsiones, secuestros y el recrudecimiento del delito común, decía que estos hechos tienen una explicación. Que tiene que ver con la acción del gobierno contra grupos narcotraficantes, contra grupos que en este momento empiezan a sentir la ausencia de droga y mudan de actividad delincuencial. Deja su cargo en medio de un nuevo estado de excepción que busca detener el espiral de violencia y también con un reciente decreto que permite el porte de armas y con una ola de actos violentos que no cesan. La Comisión Ocasional de Enmiendas de la Asamblea continúa trabajando en la elaboración del informe para segundo debate de la reforma parcial que busca un apoyo complementario de Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia organizada. Al reconocer que la situación de seguridad en el país ha cambiado y ahora no solo se lucha por proteger las fronteras territoriales, fue como desarrolló su comparecencia ante la Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales el secretario jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortiz. Acudió a esta mesa con 3 propuestas de modificación para que la solicitud para que las Fuerzas Armadas apoyen de forma complementaria a la Policía Nacional no solo venga del comandante general de la Policía, sino que lo haga también el presidente y que se lo remita al Consejo de Seguridad COSEPE. Aquí lo que queremos es que vengan, pongan sus observaciones, nosotros las tenemos que procesar, por supuesto, y ya los asambleístas, la mesa legislativa, es la que analizará de manera profunda para dar su aprobación o no. Un segundo punto se orienta a evitar tensiones entre instituciones. Ante los legisladores, el experto en derechos humanos, Juan Pablo Albán, aseguró que poner a una fuerza de seguridad bajo disposiciones de otra derivará en la frustración de operativos. Cuando ya existe una tensión natural entre ellas, más bien lo que podría provocar es la ineficacia de la medida de intervención. Debería pensarse en un lenguaje que más invite a una articulación, a una coordinación de esfuerzos. La subordinación se vuelve muy compleja, pero que sí es importante generar estos espacios de coordinación encaminada a la ejecución, pero a la vez a la responsabilidad.
El pasado 7 de diciembre, el presidente de la República, Guillermo Lasso, entregó a la Asamblea Nacional el proyecto de reforma parcial al artículo 158 de la Constitución para que se permita la participación de las Fuerzas Armadas respecto a la protección interna y mantenimiento del orden público sin que exista una declaratoria de estado de excepción. Todo apunta a que el trámite de esta reforma en el Pleno se dé en un segundo periodo con las nuevas autoridades que se posesionarán el 14 de mayo. Realmente. Las bandas criminales comienzan a brindar servicios de distinta índole en comunidades. Para expertos, una muestra es la afirmación del ministro del Interior reconociendo que los pescadores asesinados en Esmeraldas fueron acribillados por aceptar la seguridad que les ofrecía una banda que maneja el sector. Dayana Monroy informa. Las vacunas o el miedo a ser alcanzados por ellas cubre al país entero. Si leemos rápidamente el fenómeno, podemos entender a la extorsión, como ecuatorianos pagando por no recibir atentados. Pero si lo volvemos a analizar, como nos piden expertos en seguridad, vemos algo aún más duro que eso. Ciudadanos pagando por seguridad. El propio ministro del Interior, Juan Zapata, reconoció que la seguridad en algunas zonas ya no las da el Estado. Esto decía sobre la masacre de los pescadores en Esmeraldas. Efectivamente, algunos pescadores prefirieron a un grupo respecto que se les dé seguridad que al otro. Y lo que pasa con este incidente es demostración de fuerza y decir a lo mejor represalias frente a esta actitud y a esta, digamos, a esta decisión de los pescadores. Algunos pescadores prefirieron a un grupo para que les dé seguridad, sostuvo Zapata, cuando se le pedía explicaciones. Y por lo tanto es una zona que la seguridad ya no la tiene el Estado, sino que la tiene este grupo. Pero está en disputa con otros grupos, donde el Estado no aparece. Fernando Carrión va más allá y dice que en el país ya existe lo que él define como un territorio unificado del crimen. Esto sumado a la ausencia del Estado, pues las organizaciones ya no solo venden seguridad, también infraestructura y otros servicios que el Estado no da. Yo estoy financiando o estoy recibiendo ciertos beneficios de tal escuela. Probablemente eso me va a ayudar a mí a cooptar sectores que puedan insertarse posteriormente, por ejemplo, como sicarios. En Santa Rosa, donde el 70% de la actividad depende de la pesca, los pescadores también deben pagar para poder pescar. En algunas zonas de Durán hay mafias detrás del servicio de agua. Lo aún más riesgoso, explica Carrión, es la encrucijada en la que se encuentran los ciudadanos. En Sociovivienda 2, en Guayaquil, las bandas pintan las casas con sus logos y sin quererlo los ciudadanos se ven dentro de su territorio. ¿El Estado comenzará a perder el control de los territorios si no actúa?, le preguntamos a Fernando Carrión. Él nos contesta que el Estado debe recuperar lo que ya ha perdido. En Guayaquil, comerciantes realizaron un plantón para exigir más seguridad. Ellos rechazan ser secuestrados y extorsionados por grupos delictivos, obviamente. Aseguran que sus ventas han bajado más del 30%. Vanessa Robles nos cuenta. Era hora de abrir los almacenes, pero ellos decidieron cerrarlos. La indignación generada por los recientes secuestros a dueños de negocios los volcaron a las calles. Cientos de comerciantes de repuestos se reunieron en la intersección de Machala y Ayacucho para reclamar el derecho a trabajar libre y honradamente. Que no podemos estar en esta inseguridad, en una zozobra, con el pánico, tenemos que ser libres. A mí me incendiaron vehículos, carros, me explotaron la casa, me explotaron el negocio. No a los secuestradores, no a la extorsión, no a los robos, no a las vacunas y no a los sicariatos. Eran algunas de las leyendas que recorrieron 17 cuadras del Ayacucho. Y a los comerciantes del Ayacucho también se le unieron los de la Bahía. Salieron desde las calles 10 de agosto y 6 de marzo. También dejaron sus módulos cerrados en la Bahía para unirse a esta protesta. Lo que se vive actualmente en la ciudad es miedo, es temor, es desesperación, impotencia. A pesar que sus negocios están en zonas estratégicamente comerciales, sus clientes también han sido asaltados y ellos amenazados por vacunadores. Las denuncias por extorsiones en Guayaquil, Durán y San Borondón ya superan los 800 casos en lo que va de este 2023, por lo que exigen la intervención urgente de la autoridad.
Hacemos una pausa, amigos, pero enseguida Ramón Correa fue nombrado como nuevo gerente de Petroecuador. Les contamos quién es. Además, los acusadores del presidente Lasso singularizan las pruebas dentro del juicio político en la Asamblea Nacional. Ya volvemos. Seguimos, amigos, y una de las principales acusaciones en el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso es un contrato que, según los interpelantes, se firmó en julio de 2022 entre Flopec y Amazonas Tankers. La empresa pública lo desmiente. Andrea Samaniego nos cuenta además que los solicitantes ya presentaron sus pruebas de cargo. Los interpelantes del juicio político contra Lasso enfrentan un inconveniente en el proceso. Dentro de los hechos y pruebas se señalaba que en julio de 2022 se firmó un nuevo contrato con Flopec y Amazonas Tankers. Sin embargo, Flopec, mediante este documento, señala que no se ha firmado ningún nuevo contrato y que está vigente uno de 2020. No existen las pruebas que comprueben el elemento que, según ellos, establece se habría constituido el delito por parte del presidente de la República. El contrato de Flopec fue en el año 2018, cuando Guillermo Lasso no era ni siquiera presidente de la República. Los interpelantes del juicio político dicen que no les afecta sus acusaciones en el juicio político contra el presidente. Pero es el mismo contrato que sigue hasta el día de hoy. ¿Quién es el presidente el día de hoy? ¿Quién no ha obedecido a las observaciones de la Contraloría? Es el señor Guillermo Lasso Mendoza, quien sigue manteniendo la corrupción en esa empresa pública. La otra parte está en su derecho de presentar todas las pruebas de descargo. Nosotros presentaremos las de cargo. Incluso señalan que hay otras pruebas que van a presentar. Todos los que han dicho el informe presentado por la Contraloría. Hay un informe, hay que ver si hay más informes también durante todo este periodo. Yo ya he pedido el requerimiento de la información, estoy a la espera que el Contralor me responda. Esa prueba no existe. Solo pueden presentar la prueba que ha sido calificada por la Corte Constitucional y que consta en su acusación. Mientras tanto, la Secretaría Jurídica de la Presidencia señaló que también pedirá a la Corte Constitucional haga el seguimiento de su dictamen. Si es que ya empiezan de entrada a querer irse por temas de, quieren incorporar al proceso los audios que son completamente ilegales y que se habla sobre el supuesto tema de concusión, tendría que la Corte desestimar y proceder inmediatamente a hacer seguimiento y, en su caso, destituir a quienes hayan pretendido. Los interpelantes del juicio político ya presentaron este miércoles las pruebas que sustentan su solicitud. Entregaron a la Comisión de Fiscalización 11 cuerpos de pruebas documentales y 12 comparecencias. Por su lado, el presidente de la República esperará hasta el 16 de abril para entregar sus pruebas de descargo. Petroecuador tiene a su séptimo gerente en lo que va del gobierno. El directorio nombró a Ramón Correa, un ingeniero en minas y petróleos con 26 años de experiencia en los sectores público y privado. Reporta a las 6 de la mañana del día de hoy, ¿no? Hasta mañana vamos a ver, por ejemplo, el campo Villano ha sido tomado totalmente. Así, en junio del año pasado, el hoy gerente de Petroecuador hablaba como subsecretario de Exploración del entonces Ministerio de Recursos Naturales, refiriéndose a los barriles de petróleo en pérdida por el paro nacional. Hoy, él está al frente de la empresa estatal más importante y con mayores retos. Es el séptimo gerente en este gobierno. Así lo describe el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos. Profesional muy preparado y muy experimentado. Ha trabajado en la empresa privada, en Occidental, en Agip y en la empresa Petroecuador. Asegura que tiene expectativas y confianza en quien, graduado de ingeniero en minas y petróleo, cuenta también con un MBA. Fue gerente de exploración y producción en Petroecuador. Estuvo algunos meses, conoce de cerca el funcionamiento de Petroecuador, así es que estamos muy optimistas. Es un hombre de bien, además de su preparación, es una persona correcta y dinámica. Esperemos que sea el que dure. Sin embargo, aseguran expertos en petróleo que no será fácil manejar los problemas de una empresa con 11.000 trabajadores y que ha estado involucrada en escándalos de corrupción. Este es el número 7. Tampoco pasa nada. ¿Por qué? Porque el sistema es perverso. ¿Por qué? Porque los intereses son perversos. ¿Por qué? Porque la burocracia que la tiene aprisionada es perversa. Confiar en la eficiencia de una empresa pública que agoniza, que ni siquiera ha sido capaz de tener un gerente durante los 4 últimos meses, es volver a repetir el error.
Petroecuador informó que el directorio encomendó al nuevo gerente general que se conforme un equipo de trabajo multidisciplinario que vele por los intereses de la empresa. Los empleados también tienen su criterio. En la empresa, hoy en día, como está la situación de la empresa, necesitamos un gerente que sea líder. Pero llega con pésimas calificaciones. Ya estuvo de gerente de exploración y producción. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Por qué? Porque el sistema no se lo permite, pues. Espero que de gerente general pueda hacer que las cosas pasen. Solicitamos una entrevista con el recién nombrado gerente, quien esperará primero completar la transición e instalarse en el cargo, previo a hablar de los retos que tiene para levantar Petroecuador. Y Ecuador pedirá a los organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional, mayor cooperación económica. Pero el alto riesgo país y la inestabilidad política dificultarían el acceso a las ayudas económicas que el país espera. Luisa María Heredia con el informe. El ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, está en Washington, Estados Unidos, para participar en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que se llevan a cabo esta semana. Las citas que en este marco Arosemena sostendrá con representantes de los organismos multilaterales permitirán el acceso a más facilidades financieras, dice el gobierno, como el crédito de emergencia que tiene el FMI para atender desastres naturales, y al que Ecuador, según Cristian Morán, especialista en banca y mercados de capitales, sí puede aspirar. Ecuador pasó por el tema del terremoto que tuvimos hace un par de semanas. Nos encontramos con el tema de las lluvias, puntos a favor de nosotros para poder acceder a estos créditos. Pero por esa vía solo sería posible obtener entre 200 y 300 millones de dólares. Insuficiente considerando la gran necesidad económica que el país tiene, señala Juan Manuel García, docente de posgrados en economía. Lo que se puede conseguir con los organismos internacionales es patear la bola hacia adelante, conseguir algo de recursos frescos o al menos aliviar la caja interna. Teniendo en cuenta que acceder a otra clase de crédito como el Fondo Fiduciario para la Resiliencia y Sostenibilidad, un instrumento creado tras la pandemia del COVID-19 y a través del que se podrían obtener unos 1.300 millones de dólares en un lapso de año y medio, no es factible en este momento, pues uno de los principales requisitos es tener una mínima estabilidad política que no se conseguirá por lo menos hasta que se sepa cuál es el desenlace del juicio que se tramita en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, en la Asamblea. García habla de considerar otra alternativa. Buscar en la banca privada financiamiento, pero el costo de traer el dinero en este momento al Ecuador es altísimo. Yo lo veo poco probable. El alto riesgo país, que llegó ya a 1.973 puntos, impide acceder a financiamientos en el mercado internacional, puntualiza Morán. El inversionista lo que va a pensar o lo que piensa es si el deudor, que en este caso es el Ecuador, tiene problemas para pagarme en el 2024, 2025 capital e interés, ¿cómo yo puedo garantizar que si le hago un nuevo préstamo me va a solventar esos pagos? Arosemena tiene previsto reunirse con la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y el vicepresidente regional del Banco Mundial en las próximas horas. Previo al viaje señaló que la carta de presentación que tiene Ecuador es su solidez fiscal. Economía para todos. Amigos, bienvenidos. El año pasado, el Ecuador exportó algo más de 70 millones de dólares en llantas a todo el planeta. Esta es una noticia evidentemente positiva, pero que también tiene una dosis de sorprendente. Y es positiva porque 70 millones ya es una cantidad respetable de exportaciones que además se hacen a diferentes países del planeta, compitiendo con productores de América, Asia, África y Europa, con un producto que solo puede venderse en otros países por tener buenos precios, por tener buena calidad o por ambas cosas. Aquí lo sorprendente es un desarrollo relativamente reciente por el cual los Estados Unidos, aquí en rojo, se han convertido en el principal mercado para estos productos industriales relativamente elaborados y complejos, más aún si se considera que casi todas estas exportaciones son de llantas relativamente grandes para autos grandes o camiones y que típicamente exigen calidad y duración. Gran cosa que nuestras exportaciones estén diversificando tanto en el producto como en los destinos. Muchas gracias.